Este es un tema súper interesante que nació en GeneXus 15 y vamos a contar de qué se trata. ¿Qué es lo que generaba hoy confusión por aquí, sí? Ya hemos visto que a partir de la versión 15 todas las transacciones tienen la propiedad data provider y que por defecto están false. También vimos qué pasa cuando se prende a true, se crea un data provider asociado. Hemos visto hasta ahora el uso de ese data provider asociado para poblar las tablas físicas que se crean. Pero ahora nos vamos a concentrar en este otro valor, que es el segundo posible, que es retrieve data, o sea, que vamos a usar el data provider para recuperar datos. Cuando GeneXus encuentra para una transacción esta configuración así, es decir, que la transacción tiene data provider asociado para recuperar datos, entiende que se trata de una transacción dinámica. Eso significa que no va a crear tablas físicas en la base de datos por esa transacción, digamos, asociada a esa transacción, sino que en cambio va a crear una vista en la base de datos. Entonces nosotros tenemos que indicar en el data provider qué datos, qué información queremos cargar en los atributos de esa transacción dinámica, ¿sí? O sea, nosotros cuando ejecutemos la transacción dinámica, el form, ¿sí? No hay tabla física, entonces, ¿qué queremos recuperar en esos atributos para mostrar? También esos atributos van a poder ser usados habitualmente, como siempre en GeneXus, o sea, en listados, en where, en order, en web panels, en todo como siempre. Entonces vamos a ver enseguida cómo definir ese data provider. Y también una transacción dinámica puede ser referenciada como base transaction. Todo como lo habitual, como vamos a ver ahora en los siguientes ejemplos. Este primer caso de uso propone realizar una unión de datos. Supongamos que en nuestra base de conocimiento esta de gestión de ventas de tickets de espectáculos tenemos la transacción sale y credit note. Estas transacciones no son dinámicas, son como siempre, tienen su tabla física. Entonces, cada venta tiene un identificador, una fecha de la venta, se vende para un show y para un sector, un lugar, ¿sí? Con su precio, con su moneda. Y acá este atributo sale amount es propio de sale porque se quiere dejar almacenado, interesa que quede el precio con el que se vendió en ese momento, ¿sí? El sector del show, así que hay una regla en esta transacción que simplemente le asignó el sector price acá porque nos interesa que quede almacenado. Luego, cuando hay una devolución de una venta, entonces tienen que hacer una nota de crédito. Y ahí entonces la nota de crédito tiene un identificador, una fecha, y con solo indicar el ID del sale, entonces ya se traen todos los datos y se está devolviendo esa venta. Supongamos que estaba impreso en el ticket que salió de aquí. Y lo teníamos, así que se está haciendo la devolución. Ahora lo que necesitamos es tener todos los datos unidos de las ventas y de las notas de crédito. Son los movimientos, es el concepto de movimientos. Y los queremos tener todos juntos, para lo que se requiera. Por ejemplo, para imprimirlos ordenados por fecha. Entonces, una alternativa interesante de solución, que es realmente magnífica al lado de cómo lo resolvíamos, es definir una transacción que le puse movement. Vemos que es dinámica, porque tiene data provider asociado para recuperar datos. Entonces GeneXus entiende que no tiene que crear una tabla física para esta transacción. Observemos que puse clave compuesta acá. ¿Por qué? Porque como yo lo que quiero es cargar todas las ventas, toda la información, los datos de las ventas y de las notas de crédito, y acá tengo que podrían repetirse los números, entonces puse clave compuesta acá con un carácter para poner una S o una C según corresponda y así poder poner el mismo número, ¿sí? Ya sea de venta o de nota de crédito. Luego yo acá defino estos atributos, fecha, monto y moneda, que son los que a mí me interesen, ¿sí? O sea, ahora vamos a ver enseguida que como esto no es una tabla física, ¿sí? Es una consulta, entonces lo que yo quiera recuperar lo defino como atributo. GeneXus me crea este data provider por el hecho de haber prendido a cada data provider con inicializado el source acá, de la estructura de la transacción. Y yo lo completo así, esta es mi intención. Mi intención es navegar todas las ventas, completé esto, puse from sale,
y cargarlas como movimientos. O sea que para cada venta estoy cargando una S, la ID, la fecha, el monto y el nombre de la moneda. Es lo que a mí me interesa recuperar. Y después de todas las notas de crédito estoy también cargándolas como movimientos con la C y así toda su información. Y ya entonces tengo definido cuál es mi concepto de movimiento. Una vez que tengo definido esto, puedo ejecutar la transacción y voy a poder ir viendo todos los movimientos. Puedo aplicar el pattern word with for web, for SD, puedo definir todos los objetos que necesite e incluso voy a poder también esto ponerlo como foreign key de otra transacción. ¿Sí? Va a haber integridad referencial controlada, lista de selección, ¿sí? Sí. Si estoy trabajando con Smart Devices y a la transacción la puedo poner como offline, y en ese caso, ¿qué pasaría? A ver, Gustavo, si me podés ayudar. Hola, en el Smart Device lo que se tiene siempre es una tabla, se tienen tablas que son copia de datos del servidor y la diferencia en este caso se puede hacer, lo que pasa es que del lado del dispositivo va a haber una tabla con los datos que había cuando se hizo la sincronización. Pero en realidad al lado del server no es una vista, no hay una tabla física, pero en el dispositivo quedaría una tabla física, pero lo que pasa es que todas las tablas del dispositivo son temporales, digamos. Son para trabajar en el dispositivo, pero después realmente los datos reales, digamos, terminan quedando siempre en el servidor. Cuando se hace la sincronización, ahí, en ese caso, esa tabla no vas a poder insertar y grabar, porque ahora Maya va a explicar por qué no vas a poder insertar directo en esa transacción dinámica. Si haces algo que podemos hacer para insertar registros, eso en realidad tiene que terminar repercutiendo en las tablas reales, que en este caso son de sale y de movement. O sea, en realidad es ortogonal y vos en el Smart Device lo podés usar como si fuera una tabla más, como si fuera una transacción más, y del lado del servidor cuando se sincroniza, ahí eventualmente se guardan los datos donde corresponden, que en este caso serían sale o en Credit Note. En el Smart Device parecería que está materializada la vista. Lo que pasa que en realidad eso es un tema nomás por abajo nuestro, técnico, de que en el dispositivo se usa un SQLite y se guardan datos en una base relacional SQLite, pero en realidad los datos reales están siempre al lado del servidor y en ese caso no se guardan, no hay una tabla movimiento. Lo que hay son tablas de sale y de Credit Note. Acá hay otra pregunta también. Sí. No, quería una cosa, que si en el offline, entonces, ponete que te sincronizaste y después de la sincronización agregás un sale, ese todavía no va a estar en la tabla de movement mientras no vuelvas a sincronizarte. ¿Ok? Eso no te pasa en el web, ¿no? En el web automáticamente ya la tenés en los movimientos. Acá todavía no, hasta que no te sincronices. O sea, es materializada, pero con atraso. Es que aparte de esas dos propiedades hay una tercera que es la vamos a ver. Y es la duda real que tengo. Update que si, así que la vamos a ver al final. Si el view se actualiza con esa cosa, ¿no? Al final lo vemos. Sí, ¿Cómo no? Bien. Bueno, entonces, una vez que tengo definida la transacción dinámica y la forma entonces de cargarla, es decir, cuál es mi definición de movimiento, por ejemplo, supongamos que me piden en la compañía hacer un listado, todos los días tengo que sacar un listado de movimientos, ¿sí? Entonces, los movimientos del día ese. Entonces, simplemente trabajo naturalmente for each movement. Acá estoy ordenando descendente por movement type, es un detalle nada más, pero yo quería que primero salgan las sales, las ventas, y después las notas de crédito, primero las ventas. Entonces, tuve que ordenar descendente, ¿sí?, por el carácter, y después ordenado por fecha. Así que esta es la salida, como siempre, o sea, lo saqué en esta fecha, y me está mostrando que en esa fecha, entonces habían 3 ventas, acá vemos, por estos importes y estas monedas,
y luego una nota de crédito, acá con este número, y que fue por estos montos. Si hubiera querido, como les decía, recuperar más información, mostrar otra cosa, entonces todo eso lo definía como atributos, ¿sí?, para la vista. Bien. ¿Y es más eficiente? ¿Si es más eficiente? ¿Que generar un data provider? A ver, Gustavo, me pregunta si es más eficiente que generar un data provider. Sí, en principio ese caso va a depender caso a caso de la transacción dinámica si queda más eficiente o no que hacerlo a mano. En este caso quedaría más eficiente porque es una única consulta, o sea, SQL, que se resuelve todo en el servidor y ya trae la unión de los datos entre notas de crédito y ventas. Si tú lo hicieras con un data provider, como hacíamos antes, digamos, tú tenías que hacer dos navegaciones, una que va a en las notas de crédito y la otra que va a las ventas. O sea, irías dos veces al servidor y en este caso está yendo una única vez con una única sentencia. Pero el view se actualiza. El view es como que fuera una consulta almacenada en el DBMS. Entonces, lo que estás ganando es que tú haces un único round trip, una única ida al servidor SQL con la consulta que ya trae esos datos, que están con otro nombre, incluso acá, renombrados, digamos, pero en el fondo termina del lado del DBMS, él lo sabe resolver, sabe que eso es una unión, sabe que tiene que ir a buscar datos a las dos tablas y trae todos los datos en una única consulta. Sí. Pero me refiero que si el view, si yo abro la base de datos y veo el view, ¿está actualizando? Sí, siempre. Él está preguntando si si voy a la base de datos y hago a mano un select y viene el view, siempre se ven los datos. Cada vez que uno hace un select en la base de datos sobre esa vista, es como que estuviera haciendo los datos en ese momento, los que valen en ese momento. Ahora la pregunta teórica. Si dos usuarios concurrentes hacen consultas diferentes, ¿qué pasa con ese view? Eso es que el view, él pregunta ahora si dos usuarios concurrentes hacen select sobre ese view, es lo mismo que si dos usuarios concurrentes hacen un select sobre una tabla. O sea, no, en ese aspecto no hay ninguna diferencia. Así como entonces acá definí un procedimiento, un listado, también puedo, como les comentaba hoy, aplicar el pattern work with for web a la transacción o work with for smart devices, etcétera. Podría definir un web panel y demás, lo que se necesite. Ahora vamos a ver un segundo caso de uso. En este caso, el objetivo es modelar una realidad. Supongamos que la compañía hace promociones de la siguiente manera. Hace el 50% de descuento para aquellos shows que van a ser presentados dentro de 5 días o menos y que tiene disponibles, o sea, hay sectores que tengan más o igual a 100 localidades aún disponibles. En ese caso, entonces, se van a vender al 50% del precio original. Entonces, una alternativa interesante para conocer siempre y tener disponibles cuáles son las promociones actuales es definir una transacción dinámica. Y les voy a mostrar esta definición. A mí se me ocurrió definirlo así y lo voy a explicar enseguida por qué lo definí así. A ver, ¿estamos de acuerdo con que lo que yo necesitaba recuperar eran sectores de shows que cumplan con ciertas condiciones, ¿verdad? Bien. Entonces yo definí las promociones y lo que puse como clave primaria, lo que identifiqué, es que a mí me servía que la clave primaria, lo que identifica a cada promoción como única, es el show y el sector. Eso no se puede repetir, es una vez sola como promoción. ¿Por qué no le puse el mismo nombre, Show ID, Sector ID? Porque las transacciones dinámicas no pueden tener transacciones paralelas. ¿Sí? Eso es lógico porque como es una vista en la base de datos, entonces tiene que tener una definición sola. Así que yo pongo nombres diferentes, identifico cuál es el identificador único y pongo los nombres que quiera, los atributos, porque va a ser una consulta, como siempre estoy diciendo. Entonces acá lo que estoy diciendo es que estoy yendo a los sectores de los shows, ¿sí?, que tengan cantidad disponible de localidades mayor o igual que 100, y acá estoy preguntando por
la fecha del show, si le resto entonces la fecha del servidor, que me dé menor o igual que 5, y además que también sea mayor que 0 o igual, porque así no es un show que ya pasó, que no dé negativo la resta. Es importante mencionar que acá utilicé server date porque en este data provider puntualmente en el que está asociado a la transacción dinámica, como se resuelve en el server, entonces ahí no puedo usar ni variables, ¿sí? Variables no, ni tampoco otras funciones del cliente. Todo lo que se pueda resolver en el servidor. Entonces acá estoy definiendo mi concepto de promoción. Y estoy cargando como promoción entonces aquellos sectores con su clave completa de show y sector. Y cuando GeneXus encuentra que yo tengo una transacción dinámica que tiene la misma clave, o sea, tiene otros nombres, pero yo le estoy asignando acá la clave, ¿sí?, de otra transacción que tiene su tabla. Entonces entiende que esto es un sector de un show, o sea, tiene la información de cómo lo estoy cargando. Entonces yo voy a poder inferir lo de la tabla base de show.sector, show sector. Entonces por eso yo acá lo que estoy haciendo es cargando los sectores que tienen disponibilidad, que van a ser dentro de poquito, dentro de menos de 5 días, y la información que quise recuperar, la clave entera, el nombre del show, la fecha, ya estoy aprovechando para asignarle el precio actual de promoción, la moneda, que me interesa solo el nombre, y el lugar donde va a ser. Una vez que tengo definido esto así, entonces puedo definir en este caso un web panel, que como podemos observar acá, bueno, yo lo ordené como quise, los datos como me parecía para el usuario, ahora lo vemos en ejecución mejor, pero acá todo es de promotion, menos acá, sector name. Aproveché, como les decía, que GeneXus sabe que acá está la clave, que tiene la información de que como fue asignada así, sabe que es un sector de un show y entonces los atributos de la tabla base sector los puede usar directamente. Es el único que aproveché. Podría haber utilizado sector price, pero ya usé el price de la promoción porque está dividido 2. Y acá entonces vemos que tengo en promoción, ¿sí?, estos shows. Este es el único que está futuro porque la consulta ya la saqué hace unos días. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver un tercer caso de uso y es para resolver estadísticas. Supongamos que para un periodo dado, ¿sí?, se quiere conocer la cantidad, el número de ventas que se hizo por día. O sea, en esta empresa lo que les importa, vieron que cada venta tiene una fecha y esa venta es por un ticket solo, por un lugar, una entrada para un sector de un show. Entonces les interesa por fecha manejar las cantidades, conocer esa información. En este caso les interesa para un rango saber por día qué cantidad se vendió, o si no, para una fecha determinada, qué cantidad de ventas hubo, y cuál fue el mejor día del año en cuanto a cantidad de ventas, para hacer un análisis. Entonces, otra alternativa más de las que ya conocemos sería también definir una transacción dinámica. Le llamé Statistics y le puse como clave fecha, ¿sí?, Statistics Date y Statistics Sales Quantity. Eso es todo. Es dinámica porque es para recuperar datos con el data provider. Y lo que estoy haciendo acá es decir que acá el from estoy navegando las ventas y con la cláusula unique estoy diciendo que estoy tomando las ventas para una determinada fecha una sola vez. Esa fecha la tomo y la asigno como fecha y luego estoy entonces contando, ¿sí?, para esa fecha la cantidad total. Acá podría haber puesto cualquier atributo de sale, sale date, sale amount, cualquiera. Entonces, estoy navegando y cortando por fecha, tomando la fecha una vez sola y para esa fecha contando y asignando acá la cantidad de ventas. Una vez que tengo definido esto así, entonces puedo resolver los pedidos que me hicieron. Por ejemplo, con un listado acá lo que estoy haciendo es for each statistics, estoy poniendo la base transaction, estoy ordenando por fecha, filtrando por el rango y simplemente muestro la fecha y la cantidad. Lo mismo, pero para determinado día, para hoy. Y cuando me pidieron, entonces, cuál fue la mejor fecha del año en cuanto a cantidad, también estoy haciendo un for each, base transaction statistics, estoy ordenando descendente por la cantidad, como siempre trabajamos,
Y lo que estoy filtrando es que el año, ¿sí?, sea el mismo de ahora. Agarro el primer registro y hago exit e imprimo. O si no, también podría, si quisiera, hacer una fórmula. Si esta es una fórmula inline que estoy devolviendo acá en una fecha, lo que estoy buscando es, en statistics, mientras el año coincida con el de ahora, maximizando acá por la cantidad y devolviendo la fecha. Sí. Cuando definiste la transacción dinámica un poco más atrás y pusiste el count, Sí. donde dijiste que podías poner cualquier otro atributo como sales amount, en SQL, por ejemplo, si ese atributo estuviera en un valor nulo, no lo cuenta, digamos, GeneXus sí lo cuenta, o es importante saber si soporta nulos o no el atributo para que sea correcto, digamos, la cantidad de resultados. Eso lo va a poder responder Gustavo. Hola, depende del DBMS, si lo va a contar o no, y no me acuerdo bien cuáles DBMS hacen una cosa y cuáles hacen otra, pero lo que dice él es cierto y depende, pero hay algunos DBMS que lo cuentan al nulo como que vale y otros que no lo cuentan como que vale. Pero ese problema lo tendrías igual independientemente. Si tú estuvieras programando con GeneXus no con transacción dinámica y haces el count, el problema es el mismo. O sea, eso ya no cambiamos en ese aspecto. Estamos igual que como estuvimos siempre. Eso cambia un poquito de un DBMS a otro, pero no me acuerdo ahora bien cuáles DBMS te lo cuentan y cuáles no. Para solucionar ese problema y que siempre lo cuente independientemente de los valores sean nulos o no, digamos en SQL Server al menos uno pone asterisco, entonces cuenta la línea independientemente de los valores que tengan los campos. No sé si se podrá usar algo así, digamos, de poner un asterisco y Es correcto lo que dice, no me acuerdo de memoria todo como lo hacemos, pero sí, no, ponemos un count asterisco en realidad también. Lo que pasa que igual hay algunos DMS que nosotros soportamos un montón de DMS. Hay alguno, lo que dijo el compañero, que es verdad, que en el que lo cuenta y entonces no. Pero lo que hacemos es select asterisco. Te podemos averiguar, porque la verdad no me acuerdo bien en cuál, puede ser que haya una diferencia, pero que no es por transacción dinámica, sino que es por las idiosincrasias, digamos, de los DBMS, que no son todos iguales y alguno puede tener alguna particularidad. Pero sí, hacemos un count asterisco. En el ejemplo anterior donde habías mostrado las promociones, Sí. que comentaste que no era posible utilizar variables, entonces el factor de los 100 tickets libres y 5 días, si yo quisiera que eso en la aplicación fuera customizable de alguna manera, ¿hay forma de invocar algún otro data provider desde el data provider para que me devuelva los parámetros almacenados en algún lado respecto de la cantidad disponible y los días que yo quiero ponerle, para que no quede hardcodeado, ¿no? Se puede. Esa es una feature en la que no quise abordar ahora porque era un poquito más avanzada, o sea, Ok. se llaman transacciones parametrizables, ¿sí? Bien. Y se puede y le van a encontrar próximamente en el wiki. Bueno, gracias. Sí, no, por favor. En realidad lo que también quiero aclarar es que no confundir de que es en este data provider en el que está asociado a la transacción para que sea dinámica, que es lo que se resuelve en el server, es que acá es que puedo solo poner funciones que se puedan resolver en el server, pero después en los demás reportes y en todo lo que es GeneXus puedo usar variables, en los web panels y demás, sí, es acá que no puedo. Aquí también puede ser concurso, ¿no? Puede admitir fecha. ¿Perdón? Puede admitir parámetros, ¿no? Porque Si puede admitir parámetros. Esta es la definición propia de promotion, o sea, esta es la transacción dinámica que estoy definiendo y se puede, o sea, definir una transacción parametrizable, que eso es así, por ejemplo. Supongamos
que voy a necesitar desde algún lado, desde un web panel, que alguien me ingrese un rango de fechas desde un web panel, y entonces esas fechas las tengo que hacer llegar, ¿sí?, a este data provider para que las pueda utilizar en el código. Y ahí lo que voy a tener que hacer es poner atributos acá como parte de la clave, que son los que se van a recibir por parm, y van a tener que ser parte de la clave, y también ponerlos acá por parm para utilizarlos, ¿sí? Y básicamente se resuelve así. Bien. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente caso de uso. Una pregunta del anterior. Sí, sí, cómo no. La definición, digamos, de Max ahí es más performante que la de la parte de arriba. Depende de lo que se quiera hacer. Nosotros siempre recomendamos las fórmulas, ¿no? A ver, también Gustavo, ¿qué opina como performante? Sí, en este caso particular, eso va siempre a depender del DBMS y de qué tan complejo hiciste el data provider. En el caso de este ejemplo, que era muy sencillo, no creo que veas ninguna diferencia de performance, porque en las dos se resuelve básicamente igual. Si miras el código de SQL que se va a generar es casi que el mismo. La diferencia es que en el caso de la transacción dinámica, parte de esa sentencia quedó en la vista y está en el DBMS almacenada como una vista, pero igual la tienes que calcular cuando la uses, o sea que no vas a ganar mucho. Lo que va a cambiarte, sí, un poquito es que el select que le mandás al DBMS para que resuelva con la transacción dinámica es mucho más chiquito, porque simplemente vas a nombrar un par de campos, como si fueran tablas, pero el motor de SQL que hay atrás básicamente tiene que resolver la misma consulta, o sea que en este caso no vas a ver diferencia. Yo lo que quería mostrar más que nada, digo, estas son... ¿Hola? No, ¿Sí? una cosa igual, el de abajo devuelve un campo y el de Eso, arriba devuelve dos, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Perdón. Eso mismo. Eran dos alternativas distintas según lo que se necesite. Acá devolvía solamente la fecha y acá estoy mostrando junto con la cantidad en un listado. Bien. Entonces vamos a pasar ahora al cuarto caso de uso y acá vamos a cambiar de tema porque esta es una aplicación que hizo Nicolás Jodal hace unos años que se llama Pesosbook y les voy a contar de qué se trata. Es para ir registrando, en principio eran los pesos de las personas, ¿sí?, según la fecha. Las transacciones involucradas son person, que como pueden ver, solamente es registrar a las personas y de qué género son. Y luego acá tenemos el log de los pesos, que tiene clave compuesta, person ID y weight log date. O sea que la persona por fecha se pesaba una vez y registraba sus kilos, ¿sí? Bueno. Entonces resulta que con el tiempo se quiso agrandar esta aplicación y empezar a considerar otras medidas, no solamente pesos. Entonces se creó esta transacción de medidas y resulta que nació esta transacción que es casi como esta, solo que acá tiene la persona, la fecha y cuánto pesa. Y acá tiene la persona, la fecha, la medida como parte de la clave y cuánto es el valor de la medida, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ver que measure, las medidas, las queremos asignar por dentro, ¿sí? O sea que defino que tenga data provider asociado, como ven acá en true, y acá yo puedo elegir si quiero populate data, es que va a tener tabla física, o sea que measure se crea como tabla física y estos datos se almacenan. Y si no, también acá estoy viendo un ejemplo de uso que es una transacción dinámica y que no estoy recuperando atributos, sino que son valores fijos, que los quiero tener así para saber que 1 es peso y que 2 es el contorno de pecho, entonces ya los tengo ahí predefinidos, ¿sí? Eso como gusten, si lo quieren almacenar o no, pero tengo asociados acá o la forma de poblar o cuáles son los valores. Bien, ahora resulta que weight log estaba siendo usado en muchos lugares como base transaction y que estos atributos estaban siendo usados en muchos objetos. Entonces, para evolucionar más fácilmente a Nicolás, que usa mucho las transacciones dinámicas porque les ve la potencia, se le ocurrió definir esta transacción como dinámica. Ojo, cuando la define como dinámica, que acá dice data provider en true y es para recuperar datos,
deja de existir la tabla física. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es cargar toda esta información que tenemos para MeasureLog, ¿verdad? Asignándole la persona, la fecha, acá poniendo el 1, porque el 1 son los pesos, y cargando de acá para los kilos como valores. Luego que la inicialicé, que la cargué, entonces la pongo como dinámica. ¿Y cómo es la forma de recuperar entonces acá la información para que siga siendo todo válido? Digo que lo que quiero recuperar es navegando MeasureLog, siempre que la medida sea peso, entonces asigno la persona, asigno la fecha y el valor como kilos. Y de esa manera entonces todo sigue siendo válido, donde está siendo referenciado y evolucioné fácilmente. Luego resulta, acá nada más copié el escenario para tenerlo, son las dos transacciones involucradas, MeasureLog y esta que es dinámica, con su definición, que nos piden que quieren seguir, digamos, permitiendo que WaitLog permita editar. Entonces, si quiere venir por acá, perfecto, y si quiere seguir por acá, también. Entonces, para eso tenemos otra propiedad bajo el mismo grupo de propiedades data, donde está data provider, true, retrieve data, y acá tenemos la última, update policy, y tenía el valor por defecto read only, pero yo lo cambié updatable. Entonces, estos atributos van a permitir ser editables. ¿Y dónde se van a grabar entonces esos datos? Porque esta transacción dinámica no tiene una tabla física asociada. Y eso lo tengo que definir yo, definiendo estos eventos en esta transacción, insert, update y delete, porque lógicamente los voy a grabar acá, ¿sí? Con el concepto de business component. Entonces, en el evento insert, lo que vemos es que estamos teniendo definida una variable business component de MeasureLog, y lo que estoy haciendo es asignando, yo tengo estos atributos, los estoy asignando siempre poniendo el 1, ¿sí? Porque si ingresan desde acá son pesos, entonces lo tengo que ingresar como medida de peso acá, y estoy asignando la persona, y estoy asignando entonces los kilos, la fecha y el 1, ¿sí? A la variable business component, a sus propiedades, aplico el método insert y extraigo los mensajes. Acá lo que estoy haciendo es load cuando es el update. En el caso de update, entonces me ingresaron acá una clave y estoy haciendo load en el business component, poniendo la clave entera y el 1 para completarla. Entonces luego cambio los kilos para la medida y hago update. Y en delete es hacer load y delete. Sobre el método delete lo que tengo para decirles es que no cambió porque era un método que ya existía, no es como el insert que es nuevo, o el update, o el insertor update, es el que existía y se mantiene igual. O sea, todavía no aplica a collections, hay que hacer load, ¿sí? Y acá el parámetro este de messages es para que los errores salgan en el error viewer. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Cómo? A produção dessa evolução fácil. A ver, vamos a ver. E a produção, porque o que você precisou ali foi, na realidade, criar um campo novo que faz parte da chave primária, certo? Antigamente, pelo menos nós fazíamos sempre em reorganização em 2 passos, que também fazia evolução fácil, mas produzia também em 2 passos. E este caso, a produção de primeiro jogar para o view e depois tornar ela como só um view, né? Eu faço também em 2 passos, na produção. No lo analicé. Sí. Sí, sí, sí. Digo. Sí. Siempre tenés que hacer la misma cantidad Sí, para- de pasos. Producción y prototipo. Sí, sí, lo mismo. Mesmo aqui. Sí, no, sí, sí. Bueno. Sí. No, a ver. En el update, En el update lo podría haber hecho, sí. Podría haber hecho new y asignar, como lo había dicho, sí. Ok. Sí, sí, ahí sí. Bien. A ver la pregunta acá. ¿Estos eventos actualizan el view de WaitLog? Esto lo que está haciendo es que estoy utilizando esta transacción que es dinámica, permitiendo editar.
Entonces, como estoy editando y yo estoy grabando físicamente el measure log, ¿sí? Y bueno, y acá entonces, por supuesto, sí. Entonces volvemos a tener siempre que se consulte actualizado. Sí, se hace una recurrencia. Se ejecuta la vista. Si la transacción dinámica hace referencia a múltiples transacciones, simplemente es nombrarlas dentro de los procedimientos, de los eventos, para actualizar en varios lados, ¿se podría hacer eso? A ver si la transacción dinámica hace referencia a varios atributos de varias transacciones. Bueno, sería actualizable si pudiéramos definir variables de business component de cada una de ellas. Ah, bien. Bien. Bueno, para redondear acá, para comentar las ventajas, entonces, de definir transacciones dinámicas, permite describir realidades e intenciones con toda flexibilidad. O sea, por ejemplo, el caso de las promotions, las promociones. El concepto de promoción existe, o sea, en esa empresa. Es como nosotros siempre dijimos, es un objeto de la realidad, ¿no? Es un concepto que existe. Entonces lo modelo me permitió describirlo y sin necesitar almacenar, lo tengo definido. Eso va a ser mucho más fácil que estar definiendo de forma local, ¿sí? Estar trayendo en cada web panel, en cada objeto, o tal vez aunque haga un data selector para las conditions, pero lo tengo definido con la potencia que implica definir una transacción y luego utilizarla de todas las maneras que conocemos. Bueno, simplificar justamente el desarrollo para no usar SDTs u otras alternativas que llevan más trabajo. Como vimos recién, entonces permite una evolución más fácil y también hacerlo más fácil para los nuevos desarrolladores, porque cuando le enseñamos este concepto a un desarrollador nuevo, entonces ya como que lo adopta, vieron que los desarrolladores nuevos ya aprenden todo junto y ya lo empiezan a aplicar, se les ocurre más el uso.